Sí. Muy buenas tardes, amigos de Mexicali Diverso. De nuevo estamos con ustedes. Ahora queremos hacer una presentación especial, como todas las demás también. Nos honra con la presencia aquí el licenciado Raúl Ramírez Baena. Él es un personaje que tiene más de la mitad de su vida en el tema de los derechos humanos y en el trabajo social de organizaciones civiles. Yo lo conocí hace más de 25 años, 30, ya era él, siempre anduvo en el tema, los temas de derechos humanos, que es un tema importantísimo ahora. No solamente en Baja California, viste que Tijuana otra vez tiene el primer lugar en violencia. Y Raúl, pues ha estado tiene mucha experiencia en este tema. Él ha sido procurador de los derechos humanos, también administró la Casa del Migrante en Tijuana, voy a hacer algún comentario, fue director del Centro de Apoyos al Migrante en Tijuana, director de la Comisión de Derechos Humanos del Noroeste. También fue consejero electoral federal del INE. Él colabora actualmente con varios diarios locales y regionales, ¿verdad? Que no los voy a mencionar, pero semanalmente lo leemos, ¿verdad? Entonces, ya con la presentación, quisiera iniciar preguntándole, mira, yo tengo la idea de que desde la primaria se debe de inculcar el tema de los derechos humanos, que es un tema educativo, y lo ven como un tema novedoso, ¿verdad? Pero mucha gente lo ignora, ¿verdad? Mucha gente lo ignora en términos coloquiales, ¿verdad? Para nuestro plural público diverso, de Mexicali Diverso. ¿Qué nos comentarías tú acerca de la importancia que tienen ahora? ¿Por qué es importante los derechos humanos y de dónde parte de esto, ¿no? Claro, Fernando, muchísimas gracias por esta oportunidad, de esta entrevista. ¿Por qué son importantes los derechos humanos? Pues primero, porque los derechos humanos son inherentes a la naturaleza humana, es decir, todas las personas, la persona humana, por el simple hecho de existir, somos titulares de derechos humanos. ¿Sí? Nosotros llevamos con nosotros mismos los derechos humanos y es a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, concretamente el 10 de diciembre de 1948, cuando en el seno de las Naciones Unidas se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando se le da ya institucionalidad a la universalidad de los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos se reconocen como parte de la naturaleza humana en todos los rincones del mundo, en todo el planeta. Y se determina que son los estados-nación, los gobiernos, a través de las instituciones, los responsables de garantizar a todas las personas el respeto a sus derechos humanos. Ojo, no son los organismos protectores de los derechos humanos. En México, las comisiones nacionales, ellas no son responsables del cumplimiento de los derechos humanos a la ciudadanía. Son las autoridades, los gobernantes, los funcionarios, el policía, el funcionario del hospital general, el médico, los maestros de las escuelas públicas, los burócratas, los gobernantes, ellos todos, los jueces, los ministerios públicos, son los que deben de cumplirle en su área respectiva los derechos humanos a cada una de las personas. Las comisiones de derechos humanos son vigilantes de que esto se cumpla. Son organismos que aparecen para balancear, equilibrar el excesivo poder del Estado que atenta contra los derechos humanos de la ciudadanía. Oye, un comentario. Esto, cuando hay políticas, cuando son agendas mundiales,
estas agendas mundiales, por ejemplo, lo que es democracia, pobreza, derechos humanos, terrorismo, migración, narcotráfico, todo, hay comisiones mundiales internacionales que estas imponen las agendas a los estados. Los estados tienen la obligación de respetarlas y de construirlas, sí, pero a veces las construyen desde el estado y las manipulan. Por eso surge desde la sociedad civil muchas organizaciones de estas, ¿verdad? Que es el contrapeso, porque muchas veces son simuladas las de los gobiernos, ¿verdad? Sí, son impuestos por las propias gobernantes, los titulares de las comisiones. Esa es una práctica muy común. Pero bueno, qué bueno que preguntas sobre el papel de la sociedad civil en torno a la vigilancia y respeto a los derechos humanos. Efectivamente, se firma en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero es meramente declarativa, no es impositiva, no es vinculatoria a los Estados-nación que la ratifican. Entonces, las Naciones Unidas se da la tarea de crear todo un andamiaje jurídico dentro de lo que se conoce como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, para crear una serie de tratados internacionales. Hay de distinta índole, pero en este específico, en materia de derechos humanos, los cuales los Estados-nación se suscriben, los ratifican y se obligan ante la comunidad internacional a su cumplimiento. En México, pues durante toda la época priista, tradicional, pues México firmaba y ratificaba todos los tratados y no pasaba nada si no los cumplía. Aparecen las comisiones de derechos humanos apenas por ahí de 1990, 91, con Carlos Salinas de Gortari, ¿sí?, que crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, primero como un órgano de gobernación y luego ya avanza hacia la autonomía. Y después uno en cada estado de la República, pero son simulados, como bien dices, o son impuestos por la clase gobernante, los titulares. Entonces es cuando emerge, ¿sí?, cuando emerge y aparecen las organizaciones de la sociedad civil, llamadas en el ámbito internacional organizaciones no gubernamentales, que es lo mismo, y aparecen como contrapesos precisamente para forzar a los estados, para forzar a las autoridades a cumplir su obligación. Hasta que llegamos al 10 de junio del año 2011, estamos hablando de hace más de 7 años, cuando México da un paso fundamental, clave, ¿verdad?, histórico, en el avance progresivo de los derechos humanos, y se aprueba y se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de derechos humanos, particularmente el artículo primero constitucional, que tiene varios componentes, pero que da herramientas a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil para poder demandar estos derechos, el cumplimiento de los derechos humanos y el papel del Estado como garante. Se le demanda, ¿sí? Entonces pasamos a otra fase, otra etapa donde ya tenemos una herramienta en el positivismo jurídico, ya tenemos leyes y normas elevadas al rango constitucional que nos permiten una mayor demanda, exigencia para cumplir con los derechos humanos. Bueno, mira, lo que vemos acá es que yo me atrevo a afirmar que hay mucha ignorancia por parte de la sociedad, a veces me incluyo en algunos temas, porque es muy compleja la violación de los derechos humanos. Donde hay relaciones humanas, ahí se da mucho la violación de los derechos de los niños, por eso hablaba yo desde la primaria, las niñas, los jóvenes, y la gente a veces no lo entiende, que todos perdemos ciertos derechos, pero tenemos que conservar otros. Yo recuerdo Foucault decía que a veces a los malos los encierras en la cárcel, pero apresas el cuerpo, pero no el espíritu, ¿verdad? O sea, la mente del perverso, etc., ¿no? Entonces muchas veces las sanciones deben de ser también complejas y no las hay. A donde voy es que
este tema debe ser un tema toral de todos los humanos, de todo el ser humano, de entender la importancia del derecho humano y también entenderlos a ustedes, porque a veces dicen, porque hay una campaña de la autoridad que quiere imponer, y entonces dicen, no, pues es que los de derechos humanos siguen la curva porque van defendiendo a todo el mundo, ¿verdad? Y entonces, sin acordarnos que tenemos derechos económicos, derechos políticos, derechos sociales, todos los derechos humanos, que complejo es todo este complejo. Pero con perder un derecho no pierdes todos. Y entonces muchas veces, por eso ustedes son muy necesarios para estar presente a la hora de juzgar, a la hora de sancionar, ¿verdad? La otra parte que no tiene defensa o que no sabe, ¿verdad? Entonces ustedes, si hay un ataque a la imagen que tienen, un ataque negativo, ¿verdad? Que viene por parte de la autoridad o de los grupos muy conservadores, ¿verdad? O el desconocimiento también, los prejuicios, el miedo que se arraiga en las comunidades, el odio hacia los malos, en fin. Efectivamente, el defensor o la defensora de los derechos humanos, ya sea en la parte oficial, en las comisiones o no gubernamental, somos permanentemente atacados. ¿Sí? Ya nos acostumbramos a vivir bajo esa estigma que nos impone, como bien lo dices, es una campaña bien orquestada donde dicen es que derechos humanos estorba a la procuración y a la impartición de la justicia. ¿Sí? Como si nosotros fuéramos a las cárceles con una llave, abríamos los candados, abríamos la reja y salte, ¿no?, al peor criminal, al peor asesino. Esa es la imagen que tiene prejuiciosa mucha gente, ¿sí? Es como decía Cantinflas, ¿no?, la falta de ignorancia. Sí. No, bueno, es cierto, ¿no? La gente no alcanza a entender porque no hay una cultura de derechos humanos y bien lo dices, se debe inculcar desde niños. ¿Sí? Hemos peleado nosotros mucho porque se incorpore en la currícula de la educación básica la materia Educación para la Paz y los Derechos Humanos, donde las niñas y los niños aprendan ciertos principios y valores de solidaridad, de fraternidad, de empatía, de tolerancia, de resolución pacífica de los conflictos, de mediación y conciliación, que las niñas y los niños entiendan este marco, ¿verdad?, de convivencia social mucho más sano, ¿sí?, y no se prejuicien en este pensamiento acrítico, totalmente acrítico que tenemos, ¿verdad?, que va hacia la criminalización de los grupos sociales. Los organismos y los defensores activistas de derechos humanos no nos oponemos a que se castigue a todas aquellas personas que atentan contra los derechos, las libertades de las personas. Al contrario, ¿no? Pensamos que la prevención, la investigación, la procuración y la impartición de la justicia son derechos humanos. La seguridad pública es un derecho humano. Entonces la autoridad debe perseguir a quien ofende a la sociedad y sancionarlo, ¿sí?, bajo el marco jurídico que existe actualmente. Esa es una posición muy clara de los defensores de los derechos humanos. Lo que nos oponemos es que se fabriquen delincuentes, ¿sí?, que se castigue a una persona que fue obligada a través de la coerción, de la extorsión, del chantaje, de la tortura, de la manipulación, que fue detenida de manera arbitraria y que se le imputan delitos que no se puede comprobar si los cometió o no. Ahí protegemos el principio de la presunción de inocencia. Nadie es culpable hasta que no se le dicte una sentencia mediante una investigación y un proceso apegado a los principios que marca la ley. Punto. ¿Sí? Y si en eso estamos mal, pues seguiremos insistiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sociedad también tiene que educarse en materia de justicia. ¿Sí?
y en materia de derechos humanos, porque la justicia es un derecho humano. Bueno, Pero, Raúl, sí, a ver, fíjate que yo comentaba que en los países europeos y antes eran Estados Unidos, todas las personas habían leído, les preguntabas cuántos libros habían leído, y los más ignorantes habían leído al menos 2 libros completos: la Constitución y la Biblia. Nosotros acá le pregunto a ver quién ha leído la Constitución, y es parte de saber acerca de sus derechos. sí. Más ahorita que estamos viviendo lo que dice Karl Popper, un alemán, que estamos viviendo una cultura de la violencia, y solamente la vamos a poder parar con la educación para la paz, los valores de la paz, los nuevos, recuperar otra vez los valores, porque se antepusieron ahorita los antivalores, la falta de respeto, todo lo vemos. Merecemos un mundo de paz, de tranquilidad, de orden, todo eso, pero tenemos que hacer algo, porque la cultura de ahorita es una cultura de la violencia, es una cultura violenta. No tenemos una cultura de otra forma. Entonces y esto es un asunto de todos. Y nosotros debemos de apoyarlos a ustedes, porque ustedes son organizaciones que tienen toda la estructura para hacerlo, ¿verdad? Entonces la población en eso debe un poco de colaborar. Yo veo difícil la tarea de ustedes, porque tiene un reto muy amplio. ¿Qué anda, por ejemplo, ahorita, tú que... ¿Cómo ves ahorita la realidad del país y la participación de ustedes? Lo pongo en un ejemplo muy claro y muy de hoy, muy actual. La caravana de migrantes que viene de Honduras. ¿Sí? Si tú abres las redes sociales, te vas a enfrentar a toda una ola de xenofobia, de racismo, de discriminación, de rechazo, de miedo, a que vengan, de odio, ¿sí? Pero es abrumador, a mí me asusta esto. Esto refleja precisamente un panorama en que la sociedad no reflexiona, no piensa. La educación que recibimos nosotros no va hacia allá, sino va hacia nada más ser competentes para realizar el trabajo que tengamos que hacer, mal pagado. Hacia allá va la educación, no va hacia la formación integral de la persona humana. Entonces, en esta caravana, la gente está juzgando sin irse a las causas estructurales que originan. Esta no es una caravana migrante, es un desplazamiento forzoso de miles de personas que huyen de la pobreza que provoca la crisis del sistema capitalista neoliberal, ¿sí? De la violación a los derechos laborales, a un salario de hambre, a una falta de acceso a la canasta básica, a los servicios públicos mínimos de los ciudadanos allá en estos países. Y esto aunado a lo que bien dices tú, la cultura de la violencia, ¿sí? Todos estos jóvenes que fueron deportados de los suburbios de Los Ángeles, de Chicago, los maras, ¿sí? Que son producto de la guerra que promueve Estados Unidos en Centroamérica, ¿sí? Y que salieron huyendo guerrilleros, exguerrilleros, paramilitares, militares, narcotraficantes, salieron huyendo a Estados Unidos los jóvenes y allá se integraron en las gangas, formaron los maras y regresan a hacer de las suyas deportados por los Estados Unidos. Es decir, ellos mismos los crearon, generaron, sembraron esa semilla maligna, ¿sí? Y ahora no los quieren. Pero la reacción de nuestra gente es lo que me asusta y me da mucha tristeza, ¿sí? Porque no alcanzan a comprender que primero todos somos americanos, todos somos la raza humana, somos una gran familia, divididas por fronteras, pero no nos divide en materia de el género humano, ¿sí? Entonces, las distintas razas no nos deben dividir tampoco, ni las fronteras, y no tenemos por qué rechazar a los centroamericanos como nos rechazan en Estados Unidos las políticas xenofóbicas. Allá sí las sancionamos, las acusamos, y aquí
reproducimos el mismo modelo, ¿no? De formación, de educación, de cultura en materia de derechos humanos de la gente, y de que no sabe distinguir y no sabe analizar cuál es el fondo, el origen, la raíz estructural del por qué estas personas están saliendo. Que si fueron pagados por alguien, que si fueron manipulados políticamente, que si hay líderes que los están utilizando. Es posible, pero eso no es el origen es otro mucho muy grave. Y este es un tema de derechos humanos, netamente de derechos humanos. Ahí vemos al presidente Peña Nieto haciéndole el juego a los Estados Unidos, diciendo que tienen que cumplir con lo que establece la ley migratoria en México, ¿no? O sea, esta crisis humanitaria de derechos humanos tiene que conducirse en base a lo que establece el derecho humanitario internacional, que para eso está hecho. Son refugiados económicos y por motivos de sobrevivencia. Están pidiendo asilos. Están pidiendo asilo, donde sea, en México, en Estados Unidos. Fíjate, Cárdenas, cuando le da asilo a los españoles, además, por naturaleza, el hombre se mueve en busca de mejores condiciones de vida, de trabajo, etc. A mí también me extraña eso porque aquí en Mexicali somos una sociedad de migrantes. Yo soy de otro estado, vine a buscar educación. En mi estado, la mitad de los zacatecanos viven en Estados Unidos. Nos hacen una especie ya de estigma del mexicano. El mexicano es el contrabandista, el malo, etc. Pero del periodo Fox para acá, se estuvo yendo, en 5 años se fueron 500,000 de personas por año a Estados Unidos. Claro. Ahorita, de los que emigraron hasta ahorita, hay 1 millón de mexicanos con un nivel mínimo de licenciatura, maestrías y doctorados. Y no es una migración voluntaria. No, es que debe haber derecho a la no migración. Porque la migración es un derecho. La migración es un derecho. Es un derecho de migrar. Ahora, cualquier país tiene el derecho soberano de decidir quién entra y quién no entra. Pero cuando hay una crisis humanitaria, cuando hay un desplazamiento forzado por las circunstancias, ¿sí?, entonces no puedes aplicar tu legislación local. Así es. Tienes que aplicar el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de derechos humanos para la protección de la salud, de la integridad física, de la atención a los niños y a las niñas, a las mujeres, como grupos vulnerables, en extrema vulnerabilidad. Por eso, la norma mexicana en materia de migración tiene que hacerse a un lado y atender el aspecto humanitario y que legalmente está establecido en base a los tratados internacionales que México ha suscrito. Entonces, esto lo tiene que saber la gente, porque esto es cultura de derechos humanos, ¿sí?, para saber si debemos aceptarlos o no. Oye, Raúl, ya para cerrar, si la gente está interesada en contactar contigo, con ustedes, ¿dónde te pueden localizar o qué estás haciendo ahorita? Algunos casos o algo que quieras. Mira, nosotros no podemos abrir nuestras puertas a atender al público en general como sí lo hacen las comisiones estatales de derechos humanos. ¿Por qué? Porque nuestros recursos son extremadamente limitados. Nosotros nos movemos por proyectos específicos. Ahora tenemos 3 proyectos, 2 que estamos trabajando con personas, familiares de personas desaparecidas, en el apoyo a sus gestiones, asistencia legal, asistencia psicosocial, y aparte estamos trabajando también con víctimas de tortura en Baja California, ¿sí? Y por otro lado estamos en el cabildeo y la gestión de la ley de víctimas para Baja California, para establecer una comisión ejecutiva de atención a víctimas con un fondo de asistencia, de ayuda y de reparación integral a quienes califiquen como víctimas. Ese es nuestro trabajo, pero respondemos a proyectos muy concretos. No estamos abiertos porque no tenemos la capacidad, somos una organización de la sociedad civil chica, por decirlo así, ¿verdad?, a comparación del presupuesto
que manejan las comisiones estatales. Pues sí. Ojalá y algún día haya presupuestos, que haya presupuestos participativos para las organizaciones de ustedes, ¿verdad? Pues sí, pero somos no gubernamentales y eso hay que entender. Bueno, con esto nos despedimos y muchas gracias por estar con nosotros, Raúl. Esperamos de nuevo tenerte por acá en otra ocasión y siga con nosotros en Mexicali Diverso. Muchas gracias.